Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazábal es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí. Y nuestro segmento económico de hoy versa sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto, porque el DANE reveló este dato para el primer trimestre de este año. Un crecimiento impresionante, 8.5%. La economía colombiana es la tercera de mejor desempeño de los países OCDE. Y para analizar este tema tenemos en línea a nuestro analista económico José Antonio Larrazábal. José Antonio, muy buenos días, bienvenido a Radio Guatapurí. ¿Cómo le parece la cifra de crecimiento del PIB en este primer trimestre? Hola Andrés, muy buenos días para ti, buenos días a los oyentes a esta hora del noticiero La Tribuna del Cesar. Andrés, el DANE revela ayer el dato correspondiente al crecimiento del Producto Interno Bruto del primer trimestre de 2022. Y antes que nada hay que decir que, como todo lo que ha hecho esta administración en cabeza de Juan Daniel Oviedo en el DANE, ha sido una información bastante oportuna, detallada y sobre todo en tiempo. Y lo primero que hay que indicar es que la cifra de crecimiento de este primer trimestre es de 8.5%, una cifra muy por encima de cualquier pronóstico que se hubiese hecho, no solo por parte del mismo gobierno, sino por parte de gremios y especialistas. Los pronósticos más o menos se movían en un rango del 6 al 8%, y tener un 8.5 pues primero demuestra que está muy por encima de cualquier cálculo que se había hecho, y creo que consolida el discurso del gobierno nacional, indicando pues que es el principal logro que tiene para mostrar en materia económica, precisamente el crecimiento del Producto Interno Bruto. Adicionalmente a eso, Andrés, por ejemplo, el DANE señala que la cifra revisada total del 2021 en crecimiento del Producto Interno Bruto no es 10.6, sino 10.7, lo cual también muestra que es bastante positivo. Y lo otro es que, comparado incluso con el trimestre anterior, y hablamos de el cuarto trimestre del 2021, aún así la cifra de este primer trimestre del 2022 da un crecimiento de un 1%. Y si se compara frente a las cifras prepandemia, es decir, frente al cuarto trimestre del 2019, cuando no estábamos en pandemia, todavía el crecimiento es incluso más positivo y se establece más o menos en un rango de 7.9% de crecimiento respecto a ese cuarto trimestre del 2019. Así que, por donde se le ve, parece que la cifra demuestra una clara reactivación económica. Incluso ya hay cifras que colocan al país como el tercer país de la OCDE en crecimiento en este primer trimestre, solo digamos que siguiendo a Portugal, que fue el primero con un crecimiento del 11.9, y el Reino Unido con un crecimiento de 8.7. De ahí en adelante sigue Colombia con esta cifra del 8.5. Así que insistimos que por donde se le ve, Andrés, es muy positiva la cifra, por fuera de los pronósticos, y lo que indica es un claro proceso de reactivación que se ha venido consolidando, por lo menos desde los temas de producción, Andrés. En este sentido, José Antonio, ¿cuáles fueron los sectores que más contribuyeron al crecimiento del PIB en este primer trimestre? Andrés, al detallar las cifras, evidentemente la medición que hace el DANE la hace sobre 12 sectores. De eso hay que indicar que de los 12 sectores, 10 dieron un crecimiento positivo y 2 dan crecimiento negativo. Hay que registrar que esta cifra de crecimiento está cimentada sobre todo en la actividad de comercio, que tuvo un crecimiento del 15.3%. De hecho, el aporte total a esta cifra en solo comercio es de 2,96 puntos porcentuales, es decir, del acumulado, esos de 8.5, 2.96 son solo productos de la actividad del comercio. Pero adicionalmente está la industria manufacturera, que tuvo un crecimiento de 11.1%, y las actividades artísticas, que tuvo un crecimiento de 35.7%. Entre estas tres actividades, Andrés, se resume casi que 5,5 puntos porcentuales del total de crecimiento de este primer trimestre,
pues indicando claramente que no solo tienen un peso específico, sino que efectivamente han tenido un proceso de reactivación bastante pronunciado. Otros sectores como explotación de minas y canteras ya comienza por lo menos a revertir la tendencia, venía de cifras negativas, ahora está en 1%. El tema de construcción, que también no venía comportándose de la mejor manera, ya en este primer trimestre aparece con una cifra de 5.2% positivo, lo mismo que actividades inmobiliarias y actividades profesionales que comienzan a dar cifras positivas. El lunar del análisis de sectores, Andrés, corre primero por el lado de actividades financieras, que dio un decrecimiento de menos 3.2%. Al decir del director del DANE, fue producto de negociaciones del sector asegurador, en donde por el pago de la póliza de Hidroituango que hizo la empresa Mapfre, dio para que por lo menos estas cifras fueran negativas en este primer trimestre. Y la muy mala noticia, Andrés, es que el sector agropecuario sigue sin recuperación y es otro de los que muestra decrecimientos, esta vez del menos 2.5%, producto sobre todo de disminución en producción y sobre todo, Andrés, el tema del café, que era el que normalmente jalona todo el sector. Esta vez decreció un 19% en términos de producción y eso hace pues que la cifra sea bastante negativa. Se sigue todavía con un saldo pendiente el sector agropecuario porque pareciera que no despega de entre todo este proceso de reactivación que viven otros sectores. Ahora, si nos vamos por el lado del consumo, Andrés, vemos que el consumo se incrementó 11.8%, principalmente jalonado por el consumo de hogares, que se incrementó en 12.2%. ¿Qué indica esto, Andrés? Que este crecimiento tan positivo de este primer trimestre del 2022, además de que pues, está cimentado por todo lo que se pudo generar en la industria manufacturera, en el sector comercio y en las actividades artísticas, creo que por el lado del gasto lo que sí queda claro es que ese crecimiento está liderado por el consumo de los hogares. Sigue siendo determinante el consumo en la dinámica económica y pues eso se ve reflejado precisamente en estas cifras que demuestra el DANE de crecimiento, Andrés. Finalmente, José Antonio, con este buen desempeño que tuvo la economía en el primer trimestre, ¿cuáles son los pronósticos de crecimiento para este 2022? Andrés, frente a las cifras concretas que ya se revelan por parte de este primer trimestre, evidentemente ya las expectativas están al alza. Recordemos que hace poco el mismo Banco de la República había cambiado su pronóstico al alza, lo había subido hasta 5%. Ya hay incluso especialistas y sobre todo analistas de banco que señalan que incluso podríamos estar hablando de un cierre de año 2022 a un crecimiento alrededor del 6%, que sería bastante optimista. Lo cierto, Andrés, es que en primer trimestre se esperaba que fuera un muy buen crecimiento, no tan alto como el que se presenta, pero evidentemente mucho más alto frente a las circunstancias de que el primer trimestre de 2021 todavía este proceso de reactivación no se había consolidado. Pero también se espera que para el segundo semestre estas cifras se morigeren, pues, digamos que entren un poco más en la dinámica real de crecimiento y que estén ya alrededor más o menos del 4.5 al 5% de crecimiento, que es donde se aspira que se ubique más o menos las cifras finales promedio de este 2022. Lo cierto es que pues es incuestionable que las cifras son positivas, que demuestran un proceso de reactivación y que el gobierno pues con todo el optimismo saca pecho porque frente a todas las cifras que se vienen manejando no solo en 2020, sino al inicio de 2021, que el crecimiento apenas fue del 1.2%, pues seguir consolidados con cifras altas como la del cierre del 2021 y comenzar este 2022 con un 8.5 es bastante positivo, muy a pesar de que en el segundo semestre las cifras pueden llegar a disminuir. Lo cierto es que todo parece indicar que los cálculos tanto de gobierno, Banco de la República y organizaciones internacionales están al alza, y lo más seguro es que en los próximos días o meses el pronóstico dé para pues, que el crecimiento final del 2022 esté por lo menos encima del 5%, que ya sería bastante positivo, Andrés. José Antonio, muchas gracias por su análisis. Le deseamos un buen resto de día. Muchísimas gracias, Andrés, y muy buen día para todos.
Él es José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico, explicando la cifra de crecimiento del PIB este primer trimestre del año, 8.5%, una cifra que superó las expectativas de los más optimistas. Es el panorama económico en la Tribuna del Cesar. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.